Hola amigos, bienvenidos a nuestra clase de hoy. Hola, espero que te encuentres muy bien. La lección de hoy la quiero comenzar con una pregunta. ¿Alguna vez has pensado que hay alguien tan pero tan malo para quien la gracia de Dios no puede existir? Si es así, te invito a que pongas mucha atención a la increíble historia del rey Manasés. Esta historia se encuentra en el segundo libro de Crónicas, capítulo 33. Y como contexto te puedo decir que Manasés fue nombrado rey de Judá. Israel, después del reinado de Salomón, se dividió en dos. En una parte quedaron 10 tribus y en otra parte quedó Judá y Benjamín, que formaron el reino de Judá. La Biblia dice que Manasés tuvo un padre llamado Ezequías, al cual la Biblia lo recuerda como uno de los reyes que obedecieron a Dios y de que hicieron lo recto ante sus ojos. A este rey, como un dato que quiero que recuerdes, es que llegó un momento en el que Dios le dijo que pusiera su casa en orden, pues iba a morir. Y pidió misericordia a Dios, y Dios lo escuchó y le concedió 15 años más de vida. Dentro de estos 15 años tuvo a este hijo llamado Manasés, pues cuando tenía 12 años él comenzó a gobernar en Judá. Era muy joven tal vez para reinar, no sé, pero lo siguiente que nos dice la Biblia es que hizo lo malo ante los ojos de Dios, pero no te imaginas a qué manera. En los 55 años que Manasés reinó, la Biblia dice que estos años, los primeros años, él apartó el corazón del pueblo de hacer lo recto delante de Dios, pues levantó altares a todos los ídolos de los cuales su padre los había derribado. Y te imaginas que en el lugar donde Dios había nombrado que iba a ser su templo, edificó altares para que en vez de que las personas fueran a buscar a Dios, buscaran a estos dioses paganos. Levantó a Baal, a la diosa Será, dice la Biblia que a las cosas de la creación como la luna, las estrellas, y no sabía ya a qué Dios edificarle un altar. ¡Qué contrariedad! Que este rey, habiendo tenido un padre que obedeció a Dios, él estuviera rindiendo culto a las cosas que el mismo Creador y el único Dios había hecho. Algo detestable que hacían los hijos de Israel cuando se desviaban en su corazón era que había un altar y un lugar en donde ofrecían en el fuego a sus propios hijos. Esto también lo hizo Manasés. Dice también que se dedicó a la hechicería, a la adivinación, a la brujería, consultó médiums y videntes. Hizo muchas cosas que eran malas ante los ojos de Dios y con todas estas cosas provocó su enojo. El corazón de este rey no solamente se había desviado en él mismo, sino que había desviado a todo el pueblo de Judá. Yo creo que Dios se sintió realmente enojado por lo que estaba haciendo, pues incluso la Biblia nos dice que con sus propias manos Él fundió ídolos y los puso en el templo de nuestro Señor. En el versículo 9 dice la Biblia que, sin embargo, Manasés llevó al pueblo a cometer cosas aún peores de los que habían hecho las naciones paganas cuando Israel entró a la tierra. Y el Señor les habló a Manasés y a su pueblo, pero no hicieron caso de las advertencias. Algo también que nos dice la historia que hizo Manasés por medio de un hombre historiador llamado Josefo, es que él envió darle muerte a los profetas de Dios, a los hombres de Dios. Incluso en una parte dice que inundó Israel de su sangre. Este hombre ya no tenía escrúpulos y tampoco quiso hacer caso a las advertencias de Dios. Pero llegó un momento en que el enojo de Dios dictó una sentencia para Manasés y dice que levantó comandantes de los ejércitos asirios y vinieron por él. No sé si hayan venido por alguna otra parte del pueblo, pero la Biblia nos especifica que vinieron por Manasés. La forma en la que lo humillaron fue muy horrible, pues dice la Biblia que pusieron un aro en su nariz. Con este aro a los esclavos se les ponía el aro y al aro se le ponían cadenas para jalarlos. ¿Te imaginas el dolor y la humillación que provocaba? Pues de esta manera, con el aro y atado, se lo llevaron hasta Babilonia. Pero algo pasó cuando él se encontró
en Babilonia, herido, sin su reino, sin su poder, sin sus posesiones, lastimado, humillado. La Biblia dice que cuando él se encontró así, Manasés buscó al Señor. Tuvo que entrar en una profunda angustia para reconocer que esos ídolos no eran Dios, que había un solo Dios, e hizo lo mejor que pudo haber hecho. Lo buscó. Se humilló con sinceridad de su corazón ante el Dios de sus antepasados. Y el versículo 13 del capítulo 33 nos habla de este hermoso versículo que dice: cuando oró, el Señor lo escuchó y se conmovió por su petición. Esta lección nos deja ver que no importa la magnitud del pecado que tú pienses que has cometido. Tal vez tú piensas que para tu pecado no hay perdón, o tal vez tú piensas que para los pecados de los demás no hay perdón. Pero lo asombroso no es la maldad del hombre, sino la misericordia de Dios, quien se conmueve cuando tú le abres tu corazón sinceramente y Él está dispuesto a escucharte. Dios escuchó la petición y no sabemos cómo, porque la Biblia aquí no nos lo narra, pero dice que el Señor hizo que Manasés regresara a su reino. Y entonces Manasés finalmente se dio cuenta de que el Señor es el único Señor. Todo esto tuvo que pasar para que este hombre se humillara. Ese viaje que hizo de su reino a ser preso en Babilonia lo llevó al mejor lugar que podía ir, al lugar donde reconoció sus faltas ante Dios y donde se humilló ante Él y hizo una oración que conmovió al Señor. Y tal vez tú piensas que esto puede parecer injusto. ¿Cómo siendo tan malo Dios lo perdonó? Pero yo te quiero decir que así como perdonó a Manasés, esos pecados no se quedaron en el aire. Cada uno de los pecados de la humanidad fueron puestos en el único Hijo de nuestro Dios, que es nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Y en esa cruz, este Dios perfecto que se hizo hombre, llevó el castigo de cada uno de los pecados de la humanidad. Entre esos pecados estuvieron los de Manasés, están los míos y están de cualquier pecador que se quiera arrepentir. La Biblia dice en 1 de Timoteo 1:15 que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, y el escritor dice, de los cuales yo soy el primero, en donde nos podemos incluir nosotros, pues tanto vino a salvar a esos pecadores que tú piensas que no hay un perdón para ellos, como de nuestros propios pecados. Quisiera concluir la lección con un pensamiento que encontré, un escrito que encontré de Charles Spurgeon, que es uno de mis escritores favoritos. Él ya existió hace mucho tiempo. Y él, cuando estudió la vida de Manasés, puso un ejemplo cuando cuando pensaba la gente que los pecados eran tan grandes que no tenían perdón. Puso el ejemplo del arca de Noé y dijo que por esta puerta Dios tuvo gracia para el animal más grande, como pensar en el elefante o en un oso, como para el más chico, puedes pensar en una araña o en unos conejos. Y así es la gracia de Dios. Como entraron estos animales por una puerta que les dio la salvación, nuestros pecados alcanzan gracia cuando tú los consideras los más grandes o los más pequeños. De todas maneras, necesitamos la gracia de nuestro Dios para entrar a la salvación. Y hoy quiero que recuerdes esta lección sabiendo que si tú te has extraviado, el Señor tiene perdón para ti, como lo tuvo para Manasés. Si tú nunca has reconocido ante Dios tus pecados, Él también está esperando y Él escucha tu oración cuando viene de un corazón sincero, como la escuchó de este rey Manasés.